El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo, el Maestro José Briceño presentando, exponiendo, transmitiendo verdades del reino. Esa verdad verdadera, esa verdad absoluta que registran las Escrituras en relación al pensamiento de Dios, al pensamiento de las tinieblas, sea Satanás, los demonios, el pensamiento de hombres que también están expresados en el texto sagrado, como ellos pensaron, que fue escrito por inspiración, pero se equivocaron en lo que dijeron. Lo importante del caso es que he entendido y comprendido como ministro, que eso es un llamado de los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Es escudriñar, indagar, hacer exégesis del texto sagrado, usando los códigos, reglas y principios de interpretación para descubrir la verdad verdadera, la verdad absoluta, que está plasmada en el texto sagrado. Ya lo dije, sea el pensamiento de Dios, el pensamiento de las tinieblas, Satanás, los demonios, o el pensamiento de los hombres. Lo importante es que cuando presentemos esta verdad estemos seguros de lo que estamos exponiendo, y no conducir a un pueblo a una falsa doctrina, porque de esto le tendremos que dar cuenta a Dios. Aquí no tiene nada que ver con que a mí me parece, yo lo creo, quizás, a lo mejor, tal vez. Por eso es que cuando a mí me pregunta, maestro, ¿qué opina usted en cualquier tema bíblico, teológico? ¿Qué opina usted? Lo primero que yo digo es, chico, mi opinador se dañó. Porque aquí no importa lo que yo opine, aquí importa lo que está escrito en el texto sagrado en relación al pensamiento, sea de Dios, las tinieblas o los hombres. Ese es el trabajo del Maestro Briceño, debe ser el trabajo de todos los que son llamados al ministerio y los que están interesados en escudriñar las Escrituras. Estoy transmitiendo desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, para un mundo, por ende, internacionalmente hablando: Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Ucrania, aún hasta el continente africano. Estamos llegando, y mi mayor deseo, y pido por favor la colaboración de los que me están escuchando, que no se queden con este mensaje, que lo lleven a todas partes del mundo. El mensaje, el tema de la fe siempre ha sido de suma importancia. Es un requisito sine qua non, no lo puedes pasar por alto, no lo puedes evadir. 2 más 2 son 4, en Dios tú no puedes alterar la matemática. 2 más 2 son 4, por decir algo. Es un requisito sine qua non para poder ver presencia, para poder ver la gloria de Dios manifestado en nosotros para el establecimiento del reino eterno. O sea, de la única forma que Dios pueda llevar a cabo su propósito a través de cada uno de nosotros, que somos llamados por Dios y que Dios nos entregó un propósito, nos dio una visión y una misión. De la única forma que la podamos alcanzar es a través de la fe que depositemos en una palabra que Dios nos ha dado. Entre otras cosas, está implícita la vida de santidad, la vida de conocer lo que son los principios de autoridad, y para usted de contar. Pero en esta oportunidad estamos hablando de la fe. Este es nuestro cuarto estudio. Estamos hablando de motivos para vivir en fe. Primero presentamos el llamado de Dios. Eso ya nosotros lo dejamos bien claro. Nuestro segundo motivo, causa, razón,
que se convierte en un principio sine qua non en relación a la fe, es que la fe es parte de la naturaleza de Dios. O sea, usted nunca se le olvide esta verdad. En Dios no hay temores, no hay dudas, no hay ansiedades, no hay preocupaciones, no hay incertidumbre, no hay desasosiegos. Nada de eso existe en Dios. Nada. Dios está seguro de lo que está haciendo, nada lo agarra desapercibido, no lo puedes traicionar. Porque cuando hablamos de una traición, estamos hablando de que tú haces algo a escondidas de una persona y que esta persona no está al tanto de lo que está sucediendo a sus espaldas, pero al final de la jornada se da cuenta de lo que hiciste. Es una traición. A Dios nadie lo puede traicionar. Él sabe todas las cosas. Él es omnisciente. Su eterno conocimiento, su prognosis va mucho más allá de lo que ya es, de lo que ya existe. No estaba la palabra en tu boca cuando yo la conozco, dice el Señor. No te había engendrado tu padre y te había concebido tu madre cuando yo sabía quién tú eras. De modo que la fe es parte de la naturaleza de Dios. Es un lenguaje. Es un lenguaje. Cuando hablamos de lenguaje no estamos hablando de idioma ni de dialecto. Es un lenguaje. O tú aprendes a caminar en fe, aprendes a hablar el lenguaje de Dios en relación a la fe, o tú no vas a tener respuesta de Dios, a menos que alguien está intercediendo por ti y la intercesión le da acceso a la soberanía de Dios, y Dios intercede por misericordia, así estés quebrantando principios de reino, principios universales. Eso es una cosa, pero eso es casual, fortuito. Eso no se va a dar todas las veces. Mire, no vivir en fe es vivir en contra de lo que Dios es, por naturaleza. Esto hay que tomarlo bien en serio, porque el no caminar, negativamente no caminar en los principios del reino, en el carácter de Dios, en lo que Dios es por naturaleza, porque Él es. Dios no existe, Él es. A Él nadie lo hizo, Él es. El no caminar en los principios del reino, en el carácter de Dios, en la naturaleza de Dios, en las virtudes de Dios, las propiedades de Dios, es vivir en contra de lo que Él es. Eso es un principio satánico. Eso es hacer oposición. Eso es ser un opositor. Eso es llevarse, eso es apropiarse del título Satanás, que significa adversario, tropiezo, tropezadero. Así que preste atención lo que le estoy presentando en este seminario de la fe inconmovible. Este es nuestro cuarto estudio. La carta a los Hebreos dice que Dios hizo el universo por la palabra. Pero no solamente dice que lo hizo, sino que lo sustenta el universo. Que la palabra sustentar allí del griego significa darle mantenimiento, administrar. Entonces no solamente creó el universo por la palabra, sino que lo sustenta, lo administra, le da mantenimiento al universo por la misma palabra. Ahora, en ambos casos, sea que lo creó o lo sustenta, el término griego que se utilizó fue rema, para hacer referencia a la palabra, porque Dios por la palabra hizo el universo y por la palabra sustenta el universo. Por lo que me llama la atención es y lo digo para demostrar que la fe es parte de la naturaleza de Dios.
es que el tema que el término que se utilizó del griego para hacer referencia a la palabra en relación al sustento y a la creación es rema. No se utilizó el término logos ni logión, sino rema, que indica una palabra dictaminada en fe, que es el término que utilizó Pablo cuando digo tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ese es el término rema. Más adelante voy a explicar lo que es la diferencia de lo que es el logos, de lo que es la logión y de lo que es el rema. Son tres términos que se utilizan en el griego, que cuando usted va a nuestras traducciones en todas partes dice palabra, 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 pero cuando usted va al texto en el griego koiné, usted va a conseguir, por lo menos búsquese el interlineal griego de Francisco La Cueva, una versión muy buena, interlineal griego español de Francisco La Cueva, y ahí usted va a ver la diferencia de los términos que se escribieron en griego. Por ejemplo, el término amor tiene ágape, tiene filí, tiene ero, pero sin embargo en la Biblia nuestra, las traducciones comunes, aparece es amor, amor, amor. Pero cuando usted va al texto griego, al koiné, tal como se escribe, ahí sí le da una diferencia. Aquí se utilizó el término rema. Por ejemplo, en Hebreos 11:3 dice, cito, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra, el término rema, de Dios. Igualmente dice, Dios sustenta todas las cosas con la palabra, rema, de su poder. Eso está en Hebreos 11:3. Óigase esto, presta atención. El verbo sustentar, ese término, sustentar, que sería, y ese es un verbo, indica una acción, que aparece en el pasaje, viene del griego feros. Se escribe F-H-E-R-O-N, feros, que indica el acto de sostener como con el puño todas las cosas creadas. De forma que si las sueltas, todo se volvería a la nada, un caos total, todo sería un caos. Entonces la idea, cuando te utiliza el término feron, sustentar, la idea es dar a entender que aquel, hablando de Dios, del eterno, del omnipotente, del Elohim, del Olam, del Shaddai, del Siakenun, del Yoreb, del Rafa, del Yo Soy. La idea es dar a entender, con este término feron, que es sustentar, que aquel por medio del cual fueron creadas todas las cosas es también el mismo por quien son conservadas, administradas, sustentadas. Él le da mantenimiento. Y todo esto se da por una palabra creativa, oído, y sustentadora, llena de fe, llena de fe. Es decir, preste atención y oiga bien lo que estamos presentando, porque la idea del maestro briseño es que usted pueda entender y comprender de que usted debe caminar en el lenguaje de Dios, porque Dios es un Dios de fe. Usted tiene que aprender a conocer el carácter de Dios para caminar en su carácter, hablar su lenguaje, para que usted no viva una vida totalmente en contra de lo que Él es, rompiendo todo el tiempo su comunión y evitando o cercenando la posibilidad de que usted tenga una vida de intimidad con Él, porque para tener una vida de intimidad y de comunión con Dios se necesita conocer su carácter, caminar en su carácter, hablar su lenguaje.
Fíjese esto, lo vuelvo a repetir, vuelvo otra vez para que usted me agarre lo que quiero enseñar. La idea es dar a entender que aquel por medio del cual fueron creadas todas las cosas es también el mismo por quien son conservadas. Esto es, por una palabra creativa y sustentadora llena de fe. Es decir, sustentar no solo tiene que ver con la creación, sino con el mantenimiento de lo creado. Y todo se da por fe. La verdad y el sentido del mensaje radica en que la creación y el sostenimiento de lo creado se dieron y se dan por un dictamen de fe. Mire, estando en el hospital, quiero darlo como testimonio, por esto de que fue invadido con el COVID-19, una maldición. Estuve 10 días hospitalizados. En esos 10 días, en ese cuarto solo, encerrado, donde solamente entraba el personal médico y el personal de enfermería. No había familias. Días, noches, horas pasaron. Me dieron 2 crisis de asfixias. Yo no fue fácil para mí en esos dos momentos que pasé. Ya yo me creía despedir de este mundo. Pensé en mi hijo, que tengo 2 años que no lo veo, y pensé en mi esposa, y pensé en mi hija, y pensé en mi madre, pensé en mi familia, porque creía que ya me iba. En ese momento de asfixia, cuando esto es algo feo, es algo que no se lo deseo a nadie, hermano, a nadie. Es una cosa que los pulmones no te dan, que ya sientes que te respiras hasta lo último y no hay respuesta. Lo más duro del caso es que pedí auxilio y no llegó el personal médico, enfermero a atenderme. Me senté en el mueble y allí me quedé quieto y escuché la voz de Jesús por el Espíritu que me dijo: yo soy el que vivo y el que estuve muerto y el que vivo ahora por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del Hades y de la muerte. No temas, yo estoy contigo. Los niveles de oxígenos, milagrosamente por la intervención de Dios, de Jesús, por el Espíritu de Dios, llegaron a su nivel. Después de todo fue que llegó el personal médico y enfermero, pero ya ¿para qué llegaron? No sé si fue algo producido por Dios o causado por Dios, para que yo entendiera que mi fuente es Él. Lo de esto del caso es el oxígeno. Quiero hacer pie a eso, el oxígeno, que muy poco nos levantamos en la mañana y le damos a Dios gracias por el oxígeno, que tanta falta hace para vivir, para la vida. Dios sustenta el universo, y una de las cosas que Dios está pendiente a través de una palabra de fe en segundos y en milésimas de segundo, y que para Dios no hay tiempo, pero Dios con una palabra de fe provee el oxígeno para que todos nosotros respiremos, que muchos no le dan valor a eso porque no pasaron por donde yo pasé, pero wow, qué necesidad nosotros tenemos de que el oxígeno no nos falte nunca. Si Dios llega a trancar o a cerrar la bombona de oxígeno al mundo, al universo, porque se descuidó, porque fue un Dios que entró en temores, en dudas, en ansiedades, en preocupaciones, estoy hablando de un supuesto negado, porque eso no se va a dar, y se acabó el mundo. Dios, por la fe, sustenta el universo.
todos los días el sol sale, todos los días la luna, las estrellas, todos los días el oxígeno está provisto para nosotros, la comida, todos los días. Dios hace todo lo hace por la fe. Hebreos 11:3 dice, Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía. Para esto se requiere la fe. El apóstol Pablo en la carta a los romanos alega que Dios llama a las cosas que no son, vuelvo otra vez a leer, dice que el apóstol Pablo en la carta a los romanos alega que Dios llama a las cosas que no son. Oiga, que no son, como si fuesen. Romanos 4:17. Esto es un lenguaje de fe, indiscutiblemente. Aquí no estamos hablando de positivismo, de acuerdo mental, ni cibernética, ni yoga, ni ciencia cristiana, nada de eso. Aquí estamos hablando de un Dios que llama a las cosas que no son en el mundo físico, pero que ya en Él, como el Creador, ya están hechas. Están a la asistencia, están disponibles. Y dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Ahora, si tomamos en cuenta las características y los valores de estos textos, que es lo que el Maestro del Señor quiere hacerte entender, que nosotros como hijos de Dios estamos caminando a espaldas de Dios. ¿En qué sentido? Estamos caminando a una dirección totalmente contraria a la que Dios es. No caminamos en su carácter, no conocemos sus propiedades, sus virtudes, no hablamos su lenguaje y por eso no tenemos respuesta de Él. Nosotros estamos, señores, comiendo de las migajas que caen de las mesas. Estamos sostenidos por las misericordias de Dios. Somos hijos huérfanos de un Padre vivo. Así estamos caminando, como hijos huérfanos de un Padre vivo. Y eso no es lo que Dios quiere. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú camines por gracia, que disfrutes de la gracia, que camines en fe, que veas la manifestación de su poder, del poder del Espíritu Santo, la manifestado en nosotros, y que la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, sea algo permanente en nosotros, y que un mundo que nos rodea, escéptico, incrédulo, que está necesitado de la manifestación del poder de Dios, que necesita de Dios, puedan ver a Dios en nosotros. Pero la iglesia, el hijo de Dios, porque no lo puedo llamar creyente. Creyentes son aquellos que son hijos pero le creen a Dios. No los puedo llamar cristianos, porque cristianos son aquellos que son hijos pero que conocen a Jesús, conocen el pensamiento de Jesús, son testigos de Jesús y caminan como Jesús. La iglesia, como hijos de Dios, están sumergida, un gran porcentaje, no me atrevo a decir cuál para no ofender, pero un gran porcentaje están sumergidas, caminando como camina un mundo. La diferencia es que tienen justicia, tienen vida, son hijos de Dios, tienen al Espíritu, pero están igual caminando a la dirección de un mundo lleno de temores, de dudas, de ansiedades, de preocupaciones, de incertidumbres, de preguntas, cuestionando, opinando, dudando de la veracidad de Dios, de la integridad de Dios, casi como los escépticos, casi como los incrédulos, casi como los incrédulos no, caminamos como incredulidad, caminan con incredulidad. Mire, si tomamos en cuenta las características y los valores de estos textos antes mencionados, tendremos como indicativo sin lugar a duda que Dios por naturaleza es fe y opera en fe.
Por otra parte, hay que entender que todas las demandas de Dios son hechos cumplidos en Él. Óigame, todas las demandas de Dios son hechos cumplidos en Él. O sea, Dios te pide que seas santo porque Él es santo. Dios no te va a pedir algo que tú hagas si no Él no lo es. Si Él no lo camina, si no es su terreno, si no es su carácter, si no es su naturaleza. Dios quiere que tú seas santo porque Él es santo. De la misma manera debemos vivir en fe, porque Dios por naturaleza es fe. Es parte de su naturaleza, de su ser, de su ser, de lo que Él es. Escuche esta verdad que le voy a presentar. No hay cosa que desagrade más a Dios. No hay cosa que desagrade más a Dios, además del pecado. Además de la vida de pecado en la cual tú puedes estar sumergido. Pero entre otras cosas, esto que te voy a presentar. No hay cosa que desagrade más a Dios que el que vivas dudando de Él. Esto lo entendió Smith Wigglesworth, el apóstol de la fe. Dijo: yo prefiero morir creyendo en Dios que vivir dudando de Él, porque por lo menos si me muero creyendo, pero no viviré dudando. Porque si somos hijos de Dios, llamados de un mundo incrédulo, escéptico, ateo, para seguir en la iglesia con lo mismo, me quedo allá. Entonces no hay cosa que desagrade más a Dios que el que viva dudando de Él. Juan dejó establecido, eso está escrito, señores, que el no creerle a Dios, oiga esta verdad, esto es una verdad, pero señores, mata demonio. Una cosa que cuando la leo y me detengo a analizar por el Espíritu, digo, wow, qué verdad hay acá. Una verdad que ante ella tiembla la tierra. Juan dejó establecido que el no creerle a Dios es alegar descaradamente que Él es un mentiroso. Usted le está diciendo a Dios en su cara: perdóname, Dios, no te creo. En mis oraciones siempre le digo a Dios lo que le dijo aquel hombre a Jesús: ayuda a mi incredulidad. Y cuando le digo ayuda a mi incredulidad, no le estoy diciendo que vivo perennemente en incredulidad y que me ayude a creer. No, lo que le estoy diciendo es: no me dejes menguar en la fe que tengo. No me dejes caer en temores, en dudas, en ansiedades, en preocupaciones. No dejes que yo desmaye, Señor. Mire, el no creerle a Dios, según lo que Juan dijo, es alegar descaradamente que Él es un mentiroso. Eso Juan lo escribió en su primera carta. Está sentado en el capítulo 5, verso 10. Dice, cito: el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio, en una palabra que Dios ha dado. Por mis heridas tú fuiste sano. Mis hechos totalmente negativos, llenos de temores, dudas, ansiedades, preocupaciones, angustia, incertidumbre, me dicen a Dios: Señor, no te creo. No te creo.
Por eso no hay presencia, por eso no hay gloria, no hay espíritu. Por eso cuando llega la pandemia, muchos de los que pertenecen al cuerpo de Cristo, y cuando viene la adversidad se hundieron, se perdieron valores, el altar de adoración se cayó, el de la fe, el de la esperanza, el de la paciencia, se perdieron vidas, dinero. ¿Qué no se perdió? Mire, el vivir sumergidos en temores. Ahora, esto no es fácil. José Briceño no les está presentando a usted algo fácil. Esto no es soplar y hacer botella. Solo le estoy dando una información de verdades del reino que tienen que ver con la fe. Ahora le toca a usted seguir en estas verdades. Mire, el vivir sumergido en temores, dudas, ansiedades, preocupaciones, incertidumbres, en angustias, en desasosiegos, turbados. Es un lenguaje que desde el punto de vista emocional, sentimental, le estamos llamando a Dios mentiroso, aunque no en la forma verbal, pero sí lo puedo decir en forma omitiva, donde los temores, las dudas, las ansiedades, las preocupaciones, las incertidumbres, las angustias, los desasosiegos, el vivir turbado, esa es una forma de decirle a Dios en su cara, desde el punto de vista emocional y sentimental: Señor, perdóname, no te creo. Piénselo, porque cuando usted conoce a Dios, conoce la integridad de Dios y de su palabra, y entiende que Dios primero deja de ser Dios que dejar de cumplir una palabra que Él le dio. Señores, entiende que desde el punto de vista cosmogónico y cosmológico, el cielo y la tierra pasarán, pero que lo que Él dijo no se va a pasar, que se seca la hierba, se marchita la flor, pero que la palabra de Dios vive y permanece para siempre, que Dios sustenta el universo con la palabra de su poder y sostiene su palabra, que lo que Dios te dijo lo va a cumplir, que Él nunca llega tarde. Cuando tú entiendes eso, entonces es un lenguaje que te dice que tú le crees a Dios, porque no hay temores, no hay dudas, no hay ansiedades, no hay preocupación, no hay incertidumbre, no hay angustia, no hay desasosiego, no vives turbado, inseguro, sino sabes a quién le has creído, sabes quién es tu sustento, sabes la fuerza y el poder de la paternidad de Dios que está a tu favor, a tu cuidado. Mire, el no creerle a Dios, preste atención a esto que cuando lo lee, cuando lo analicé en el texto sagrado y la voz del Espíritu vino sobre mí, en esto que está escrito en Génesis capítulo 3, verso 1 al 4, yo dije: Padre, perdóname, Señor, perdóname, Jesús, perdóname, Espíritu Santo, perdóname. Miren, el no creerle a Dios, es entrar en el terreno satánico, el cual en forma cínica y desmedida y descarada, con la respuesta que le dio a Eva en el huerto, llamó a Dios mentiroso. Así, mentira de Dios, no morirás.
Con la respuesta que le dio, le dijo: mentira de Dios, no morirás. ¿Tú sabes lo que es entrar en ese terreno? En una ocasión el Padre me dio una palabra. Jesús me la confirmó y el Espíritu Santo la tiene presente en mi espíritu. Me dijo: ante una palabra que yo te dé, ni dudes, ni opines, ni cuestiones, solamente cree. Aun si mueres, yo tengo poder para levantarte de entre los muertos. Yo no llegué tarde en el caso de Jesús y Lázaro. Para Marta y María, yo llegué tarde. Ellas se sintieron decepcionadas, defraudadas de mí. Ellas esperaban una sanidad, pero yo tenía algo mejor, que es una resucitación. Ellas esperaban una sanidad, pero yo tenía algo mejor, que es una resucitación. Ante una palabra que te dé, José, no dudes, ni opines, ni cuestiones, solo crees. Y verás la manifestación de mi poder, de mi gloria. Y llegarás y serás ascendido y promovido en mi reino para mayores cosas. Para mayores cosas, porque tu carácter está siendo formado en la fe. Para cosas más grandes y más impresionantes, y para un mundo que se pierde, sobrenaturales, porque para mí lo que yo hago es natural. Para mí no hay nada sobrenatural, para mí lo que yo hago es natural. Para ti tiene que ser natural lo que yo hago también. Pensar como yo pienso. ¿Qué verdad hay ahí? Reitero, el no creerle a Dios es entrar en el terreno satánico, el cual en forma cínica y descarada y desmedida, hablando de Satanás con la respuesta que le dio a Eva en el huerto, llamó a Dios mentiroso. El apóstol Juan dice que de Dios no procede la mentira. Wow. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No digo una verdad, digo la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan, reitero, dijo que de Dios no procede la mentira. Si usted se va a primera de Juan, el capítulo 2, verso 21, dice, cito, ninguna. ¿Ninguna es qué? Ninguna. Ninguna es ninguna. Ninguna mentira procede de la verdad. Eso métaselo en su espíritu. Ninguna mentira procede de la verdad. Y registra en sus escritos, Juan, en el Evangelio, dejó registrado que Satanás es el padre de la mentira. Juan lo registra en un discurso que Jesús expresó y presentó. Eso está en Juan 8:44. Jesús dijo y Juan lo registró. Observe bien el principio. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, hablando con los fariseos y los saduceos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, ¿quién? Satanás, ha sido homicida. Ahí tiene las primeras características de este animal. Homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad.
otras de sus características, porque no hay verdad en él, hablando de Satanás. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa es su naturaleza. Eso es lo que él quiere sembrar en nosotros como hijos de Dios, para que no pasemos a la escala de ser creyente y no pasemos a la escala de ser testigo de Jesús. Causar en nosotros incertidumbre, temores, dudas, ansiedades, preocupaciones. Satanás es el encargado de ministrar a la mente del Hijo de Dios inseguridad. Se encarga de decirle: Dios no está en el negocio. Dios se ha desentendido de ti. Él no está a tu cuidado. Está ocupado en otras cosas. Para usted de contar qué no te puede, qué es lo que Satanás no está dispuesto a ministrarte en contra de lo que Dios es, para llevarte al terreno de los temores, las dudas, las ansiedades, las preocupaciones, la incertidumbre, y para usted de contar. Y usted solo se mantenga siendo un hijo de Dios, pero que usted no pasa a la escala de ser un creyente, porque él sabe, Satanás sabe que el día que usted aprenda los principios del reino en relación a la fe, su reino va a ser afectado, porque Dios va a empezar a manifestar su poder a través de usted. El poder del Espíritu Santo que esté en ti va a emanar, va a aflorar, se va a manifestar, va a haber presencia, va a haber gloria. El reino de las tinieblas va a ser afectado, porque vas a alumbrar como una antorcha. Las tinieblas se disipan y vas a empezar a la propiedad de ser sal de la tierra, donde detienes la corrupción de un mundo y le das sentido de vida a la vida de los hombres que te rodean. Vas a llegar a ser una persona que donde llegues no vas a ser el problema, sino la solución del problema. Vas a ser Cristo en la tierra, Jesús caminando en la tierra, Jesús manifestando su ministerio a través de ti en la tierra. Jesús dijo: yo soy luz, soy del mundo, mientras esté en el mundo, ustedes son la luz del mundo. Las tinieblas lo saben, ellos lo saben, Satanás lo sabe, los demonios lo saben, que cuando tú vives en temores, dudas, ansiedades, preocupaciones, eres improductivo, no das fruto, eres un vaso que no puede ser usado por Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos caminar en fe para que Dios pueda hacer en nosotros las cosas que quiere hacer. Satanás lo sabe. Satanás sabe que Dios no puede hacer nada a favor de ti, a favor de los que te rodean, si no es a través de la fe, como él sabe que no puede hacer nada en contra de ti si no es a través del temor. Él tiene que mantenerte en el terreno de los temores, porque de ahí se emanan lo demás, las dudas, incertidumbres, desasosiegos, preocupaciones, angustias, y para usted de contar, hasta la muerte, enfermedades, y todo puede venir con los temores. Él sabe que se desencadena una serie de males a través del temor. Que este tópico tiene aquí en este tema, debo decir, este tema de la fe inconmovible, hay un tópico que hablo solo del temor. Usted lo va a aprender, cómo ese animal trabaja. Mis hijos, segunda razón por la cual debo vivir en fe, es que la fe es parte de la naturaleza de Dios. No vivir en fe, vivir en contra de lo que Él es. Nuestra próxima clase vamos a presentar la otra causa o razones por la cual nosotros debemos vivir en fe. Se despide el maestro Briceño, no sin antes pedirles por favor que oren mucho por mí,
mucho por mí. 2, compartan este mensaje. Y 3, si usted puede enviar una ofrenda al ministerio, envíela, la necesitamos. Generosamente hágalo. No le estoy imponiendo, ni estoy entrando en el terreno de la conmiseración, como dando lástima para que usted me dé. No, solo yo estoy agradecido, maestro, de este ministerio. Quiero enviar mi ofrenda. ¿Cómo lo hago? Ahí están los correos: josén77, bricenoa77@gmail.com, o llámeme a mi número de acá del norte de los Estados Unidos. Llámeme y yo le atiendo. 786-604-3352. Y ponga su semilla en este ministerio, que le vamos a dar un buen uso. No vamos a malversar fondos ni a desviar fondos. Vamos a usarlos para el ministerio. Lo otro que quería poner en disposición, hay unas personas que me han llamado y me han dicho: maestro, ¿cómo hacemos para obtener ese material que usted está dando? Porque esto que estoy presentando, la Fe Inconmovible, es un libro que ya está escrito, pero lo tengo en formato de PDF, lo tengo en mi computador. Yo se lo puedo enviar a un correo que usted me envíe. Escríbame a josén77, bricenoa77@gmail.com, y diga: maestro, estoy expidiendo el material de la fe que usted está dando. Claro, el material se lo vamos a enviar ya cuando terminemos el seminario, ¿sí? ¿Y qué debo hacer, maestro? Solamente pídalo. Si usted quiere enviar una ofrenda en agradecimiento, hágalo, pero escríbame y solicite el material que se lo vamos a estar enviando, ¿ok? Bueno, se despide el maestro José Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.